Muy bien, jóvenes señoritas, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar, por favor, con la clase del día de hoy. Como es de su conocimiento ya, voy a pedirles que habiliten sus cámaras, jóvenes y señoritas, para que podamos iniciar con la explicación del tema que ya tengo preparado el día de hoy. A ver, ahí le estamos esperando, jóvenes señoritas. Ruth, Alejandra, María Liz, Brighton, Machiel, para poder iniciar con la explicación del tema. Alejandra Maciel. Le estamos esperando. Bien, en este momento entonces vamos a tomar el control de la asistencia. Por favor, atentos a sus nombres. Hoy somos 10 de septiembre. Atentos, por favor. Calderón Mita, María Liz, Mariana. Presente. Calle Pugro, Gladys. Presente. Caro Miranda, Moisés. Moisés faltó. Chura Calle, Ademar. Ademar faltó. Coria Guarachi, Brighton. Faltó. Luzco Lecoña, Juan. Luzco Lecoña, Juan. Faltó. López Mamani, Bania Naiset. Bania Naiset faltó. Kelka Machaca Maciel Dinorca. Presente. Guarachi Mamani Deynor Edwin. Ramos Flores Alejandra Maciel. Presente. Alejandra. Presente. Ya. ¿Falta alguien que no esté en la lista? Buenos días, profe. ¿Sí? ¿Cómo están? Buen día. Sí, adelante. Profe, falta yo. A mí no me mencionó. Mi nombre es Ruth Magdalena Laura Catacora. Ya. Apellido paterno. Laura. Laura. ¿Te sientes incorporado, señorita? Sí, la anterior semana. La anterior semana igual le dije, pero no me tomó en cuenta. ¿Cómo que no hemos tomado en cuenta? Siempre consulto. ¿Hay alguien que falta en la lista? Y nadie dice nada. Le dije y se cortó. Creo que se cortó, pero le dije y no me tomó en cuenta. Ya. Laura, apellido, ¿no? Segundo apellido. Catacora. Ya. Nombres. Ruth Magdalena. Muy bien. ¿Falta alguien más que no esté en la lista? Muy bien. Creo que están todos. Entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy, por favor, con la explicación de un nuevo tema. El día de hoy vamos a avanzar un nuevo tema, que es muy importante que ustedes recuerden, ¿ya? Porque ustedes ya han manejado estos términos. Sin embargo, vamos a hacerles un poquito de recuerdo y a profundizar cada uno de los temas un poco más. El día que voy a pedirles por favor que registren alguna duda o consulta que tengan para posterior a la explicación del tema y despejando todas las dudas, ¿ya? Para que no interrumpamos durante la explicación del tema. Cualquier duda y consulta que tengan al finalizar de la clase. El día de hoy el tema que vamos a llevar son conceptos lingüísticos, que es el lenguaje, la lengua, el habla y el dialecto, ¿ya? Ustedes lo han llevado en forma general, que es el lenguaje, en conceptos cortos tal vez, pero hoy vamos a ver algunas características del lenguaje, algunas características de la lengua, algunas características del habla y el dialecto. Tomen en cuenta que la malla curricular que se está manejando en este momento es el que nosotros hemos presentado a dirección, ¿ya? El que ha sido aprobado primero por dirección, y es de la malla curricular que corresponde a la gestión que ustedes están en este año, ¿ya? Que es el de sexto de secundaria. Corresponde a ello. Esto es una base para que ustedes ya puedan optar por cursos superiores la siguiente gestión.
Entonces es muy importante que nosotros conozcamos estos términos, ¿ya? Y vamos a iniciar con lo que es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Dice, el concepto de lenguaje puede ser entendido como un recurso que hace posible la comunicación. En el caso de los seres humanos, esta herramienta se encuentra extremadamente desarrollada y es mucho más avanzada que en otras especies animales, ya que se trata de un proceso de raíces fisiológicas y psíquicas. El lenguaje, como sabrán muchos de ustedes, le brinda la posibilidad al hombre de seleccionar, citar, coordinar y combinar conceptos de diversa complejidad. Entonces, el concepto del lenguaje principalmente nos dice que es un recurso ya que hace posible la comunicación. Si nosotros no nos podemos, vamos a tener la facilidad de comunicarnos, ya difícilmente vamos a poder relacionarnos en nuestro entorno. Entonces, el lenguaje nos va a ayudar para ello. Pero no solamente dice que el ser humano, los seres humanos nos comunicamos, hay otras especies de seres vivos que también se comunican de alguna forma. Los animalitos, por ejemplo, tienen su forma de comunicación, tienen su lenguaje propio, ¿ya? Pero el lenguaje como tal en los seres humanos dice que es la capacidad más desarrollada, extremadamente desarrollada. ¿Por qué? Porque nosotros incluso hemos llegado al punto de que podemos combinar lo fisiológico con lo psíquico. ¿A qué refiere esto? De que nosotros ya primero pensamos, analizamos, formamos en la cabeza y después lo hablamos. Ya por eso está relacionado, dice, lo psíquico con lo fisiológico. A diferencia de un animalito que no tiene raciocinio, él no va a pensar lo que va a hablar, lo que va a comunicar, la comunicación que va a tener, no, el animalito va a actuar por instinto, por necesidad. Sin embargo, las personas lo hacemos de tal manera de que es algo natural, ya la comunicación y el lenguaje nos va a servir como un recurso para llevar a cabo la comunicación. También dice que el lenguaje nos va a proporcionar al ser humano, al hombre, la facilidad de seleccionar, citar, coordinar y combinar conceptos de diversa complejidad. Nosotros ya en la edad que estamos decimos, un raciocinio propio, tenemos una idea de conceptos, ideas, tal vez de algunas situaciones propias. Ya no nos pueden decir nadie, vas a pensar así o tienes que pensar de esta forma. Tenemos un criterio ya formado en la edad que están ustedes. Entonces es por eso que a medida que el ser humano va desarrollándose más, va adquiriendo esta facilidad de lenguaje ya mucho mejor, mucho mejor. A diferencia de cuando éramos niños, nuestro lenguaje, desde cuando éramos niños hasta ahora, ha tenido una gran evolución, una gran evolución. Entonces, ese es el lenguaje, ya es un recurso que hace posible la comunicación y es la capacidad más desarrollada, ya la capacidad que más ha desarrollado el ser humano, porque les reitero, no se olviden que los animalitos u otros seres vivos tienen comunicación, tienen un lenguaje propio, ya sin embargo los seres humanos lo hemos desarrollado de mejor forma. Vamos a conocer algunas características del lenguaje. Como fenómeno humano, algunas de las principales características del lenguaje son los siguientes. Las principales porque existen más, ¿ya? Yo les he citado aquí algunas principales que nos van a ayudar a comprender de mejor forma el lenguaje. Es una capacidad innata del ser humano, ya es innata, es decir, que uno no nace con esto, sino que lo va adquiriendo a medida que crece, lo va adquiriendo de mejor forma, va evolucionando de mejor forma. Por lo tanto, es universal. Todos en el mundo han adquirido un lenguaje propio. No hay un país, no hay una ciudad, no hay un lugar geográfico que no utilice un lenguaje para comunicarse. Es racional porque lo que yo les mencionaba, el ser humano primero piensa lo que habla y luego lo habla, o piensa lo que va a comunicar y luego lo comunica, ¿verdad? Entonces, a diferencia del animalito que no lo hace de esa forma, no es racional. En sus formas concretas, el lenguaje es aprendido en el seno de una cultura y o por medio de la experiencia. Ya entonces, ¿cómo se adquiere el lenguaje? Ya de acuerdo a la cultura de nuestro entorno. Si bien nosotros en esta cultura nuestros antepasados han provenido de la cultura aymara, algunos, entonces esa ha sido una base ya para que nosotros podamos seguir generación tras generación compartiendo el mismo lenguaje, ¿verdad? Tal vez con algunas evoluciones, pero hemos seguido manteniendo ya desde el seno de la cultura lo que ha sido nuestro lenguaje. Resulta de un proceso de codificación. ¿Por qué es un proceso de codificación? Porque la comunicación se da entre una o más personas, ¿verdad? Entre dos personas. Entonces,
cuando nosotros nos comunicamos con otra persona, va a haber una codificación porque él lo va a entender lo que yo le he dicho como él lo quiera entender. ¿Se dan cuenta? Va a codificar, ya va a codificar. Uno va a armar el mensaje y el otro lo va a decodificar. Uno codifica, quien crea el mensaje, y el otro lo decodifica, que interpreta el mensaje. Entonces, por eso es una de las características del lenguaje, que primero se forma el mensaje. Primero yo voy a formar el lenguaje, tomando aspectos, tomando qué quiero comunicar, voy a formar este lenguaje, voy a codificar este lenguaje y voy a emitirlo a quien lo va a decodificar. Surge de la convención social y al mismo tiempo requiere de una convención para ser comprendido. Entonces, yo lo que les mencionaba, ¿verdad? Si bien nuestro lenguaje ha partido de una cultura, cada cultura ha tenido su lenguaje propio, ¿ya? Una manera de comunicarse propia. Entonces, esto con el pasar de los años hemos ido adquiriendo también nosotros. Entonces, por eso se dice que es una convención social. La sociedad interfiere mucho para el lenguaje que nosotros adoptemos. Si bien vamos a estar en una sociedad donde se habla un idioma distinto al que nosotros hemos adquirido en nuestro seno de nuestra cultura, ya vamos a optar por esta segunda lengua, ya en este segundo lenguaje o esta segunda forma de comunicarnos. Entonces, eso es en cuanto a la convención social. Se expresa mediante sonidos, signos gráficos y o signos corporales. Entonces, el lenguaje es todo ello, no simplemente el habla, no es simplemente el idioma, es todo cuanto nosotros podemos transmitir. Pueden ser sonidos, pueden ser signos gráficos, pueden ser signos corporales, ¿ya? Todo ello forma parte del lenguaje, de la manera de que nosotros queremos comunicar algo. Permite intercambiar información entre dos o más individuos, ¿ya? Nos da la facilidad de comunicarnos el lenguaje, ya sea mediante el habla, ya sea verbal, ya sea no verbal, ¿ya? Nos vamos a poder comunicar. Si dos personas obviamente tienen que tener en común el código, habíamos dicho, para que estas dos personas puedan comunicarse. Si yo soy una persona que tiene discapacidad auditiva del habla, pero sin embargo puedo comunicarme, obviamente con otra persona que sepa, ya que sepa lo que yo, el medio que estoy utilizando para comunicar, ¿verdad? Pueden comunicarse siempre y cuando tengan en común el código que es la manera en la cual los dos van a interactuar. Por eso nos dice que permite intercambiar información, ya sea verbal o no verbal. Es flexible, es decir, modifica algunas transformaciones en el entorno sociocultural. Entonces, no es algo que nosotros hemos adquirido desde el seno cultural y lo hemos mantenido hasta ahora, sino han tenido algunos cambios, ha habido algunos cambios. Por eso nos dice que es flexible, es decir, se ha cambiado, se puede cambiar, se ha transformado, ha mejorado tal vez o ha empeorado, dirán algunos, ya, pero es flexible el lenguaje porque puede sufrir transformaciones durante el proceso a medida que nosotros vamos, los años que van pasando, ¿verdad? Va sufriendo algunas transformaciones lo que es el lenguaje. De acuerdo al contexto social o la manera de expresarse, podemos tener lenguaje cotidiano, ¿ya? ¿Qué tipo de lenguaje nosotros vamos a optar al momento de hablar, ¿ya? Entonces, dependiendo de ello, dice que tenemos lenguaje cotidiano, un lenguaje formal y un lenguaje técnico, ¿ya? Son las maneras de comunicarnos mediante en contexto social. El lenguaje cotidiano o lenguaje informal, también como lo llamamos, dice, es el utilizado en la comunicación interpersonal en contextos de confianza y horizontalidad de las relaciones sociales. Se habla también del lenguaje coloquial, donde se acepta el uso de onomatopeyas, oraciones cortas, repeticiones, redundancias, entre otros. Entonces, este lenguaje cotidiano tiene que ver, ya dice, con una comunicación interpersonal. Nosotros ya habíamos avanzado los tipos de comunicación. La comunicación interpersonal es aquella que se da entre dos personas, ¿verdad? Entre dos personas. Entonces, en un contexto de confianza, nos dice obviamente cuando estamos en confianza, ya sea con la mamá, con el papá, con algún amigo, con algún vecino que sea de nuestra confianza, nuestro lenguaje va a ser el cotidiano, con el que todos los días nosotros nos desenvolvemos, va a ser un más natural, un lenguaje más natural va a ser, ¿ya? Va a ser cuando nosotros nos comunicamos con otra persona que sea de nuestra confianza. Vamos a utilizar incluso un lenguaje coloquial, ¿verdad? Natural. ¿Cómo nos expresamos todos los días? Vamos a emplear este lenguaje. Eso es el lenguaje cotidiano, donde se acepta el uso de onomatopeyas, incluso vamos a hablar
con sonidos, ¿verdad? Esas son las onomatopeyas. Ustedes ya han llevado las figuras literarias y dentro de las figuras literarias están las onomatopeyas. Oraciones cortas, repeticiones, redundancias. Entonces, ese tipo de lenguaje cotidiano es algo más natural. ¿Cómo nos desenvolvemos todos los días? ¿Cómo lo hacemos cuando hablamos con el papá, con la mamá, con la hermana? De la misma forma. El lenguaje formal, ¿ya? Es aquel que atiende a formas de cortesía en contextos donde existe jerarquía o donde los sujetos establecen comunicación por primera vez. Entonces nosotros podemos poner a este lenguaje formal como ejemplo en un entorno laboral, donde obviamente vamos a hablar, donde existe jerarquía, existe el jefe, existen los empleados, existen todo tipo de jerarquía, el orden de las palabras ahí. Entonces, nosotros vamos a hablar de acuerdo a ello, dice. ¿Cómo vamos a hablar? Más formal, obviamente no como hablamos con unas personas ya en confianza. Vamos a hacerlo de mejor forma, con cortesía, siendo cordiales, respetuosos. Ese es el lenguaje formal. Y el lenguaje técnico es aquel lenguaje propio de un determinado ámbito académico, institucional o laboral, o un lenguaje especializado en una materia, ¿ya? Entonces, como ejemplo, en el lenguaje técnico podemos poner el lenguaje que tienen los doctores, el lenguaje técnico que tienen ellos muchas veces no comprendemos cuando nos hablan en palabras técnicas y nosotros preferimos que nos expliquen un lenguaje más cotidiano, ¿verdad? Más natural, porque si nos van a hablar de términos ellos, de términos médicos, no vamos a entender, no vamos a entender, ¿verdad? Incluso los abogados también tienen un término propio en cuanto a las leyes de FIERE, pero si nos explican a nosotros en un lenguaje más cotidiano, vamos a comprender. Entonces, el lenguaje técnico es propio ya de un determinado ámbito, ya sea académico, institucional o laboral, donde las personas que son conocedoras de ese entorno van a poder desenvolverse tranquilamente con este lenguaje. Sin embargo, nosotros que no lo conocemos bien, vamos a tener alguna dificultad. Vamos a tener alguna dificultad al momento de querer hacer una comunicación con ellos. Como por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos mal o algún familiar hemos tenido y hemos tenido que recurrir al hospital. Y el doctor muchas veces nos ha hablado en técnicos médicos, ¿no ve? Lo que su familiar tiene es una traqueotomía o una encefalocraneal y qué sé yo, ha utilizado términos que para nosotros han sido nuevos, términos técnicos, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros preferimos que nos hablen en un lenguaje cotidiano o en un lenguaje formal para poder comprender lo que nos están explicando. Entonces, de la misma forma, también algunas veces hemos escuchado, esa persona habla muy técnicamente, utiliza términos que fácilmente nosotros no podemos, al simple escuchar, no podemos desglosar la palabra. Necesitamos recurrir a un diccionario o recordarnos, eso ha tratado de decir. Hay personas que hablan en términos muy técnicos. Yo conozco personas y personalmente no me agrada tanto a mí que me hablan en palabras técnicas. Prefiero que me hablen en un lenguaje más natural. Vamos a continuar con lo que es la lengua. Por definición, la lengua es el sistema de comunicación utilizado por un grupo humano. Está conformado por un conjunto de signos lingüísticos que se manifiesta de forma oral o escrita. También puede tener un sistema gestual, ¿ya? La lengua es sinónimo de lo que conocemos como idioma. No nos vamos a confundir mucho, no nos vamos a mezclar las cosas. La lengua ya es lo que conocemos como idioma nosotros, ya sea el español, el inglés, el francés, el italiano, el mandarín, etcétera, todas las lenguas que conocemos. Esa es la lengua, ¿ya? Es un conjunto de sistema gestual, también puede ser oral o escrita, ya es un sistema de comunicación, obviamente, porque a través de la lengua, a través del idioma nos podemos comunicar, ¿ya? Los seres humanos. Ya esta es una característica especial, única del ser humano, porque los animalitos no hablan, mucho menos escriben, ¿verdad? Entonces, por eso es un sistema de comunicación utilizado por un grupo humano, los humanos lo utilizan. Algunas características de la lengua. Estas son algunas de las características más resaltantes de la lengua. Es social, es decir, que la lengua se crea, verifica y transmite en comunidad. Una lengua, nosotros lo vamos a hablar en un ambiente social, donde existen personas, obviamente, pero nosotros, sin ir muy lejos, en la zona donde vivimos, hay personas que todos nos comunicamos con una sola lengua. ¿Qué pasa si hubieran una casa donde se comunica en inglés, otra casa que se comunica en francés, otra casa que se comunica en chino mandarín y diferentes idiomas? ¿Será que va a poder transmitirse una comunicación entre esas zonas? No, porque no se van a comprender. Por eso tiene que ser social,
y en un entorno social determinado se va a poder comunicar siempre y cuando exista una lengua en común. Está organizado a través de reglas y convenciones que regulan el uso de los signos que la conforman. Entonces, la lengua, ya existen reglas, dice, reglas y normas para utilizar una lengua. Ya no podemos utilizar una lengua nosotros inventándonos palabras o la palabra que está ya ahí escrita dándole la vuelta o escribiéndola mal o pronunciando mal. Hay reglas para cada idioma que nosotros debemos respetar. Experimenta cambios, la lengua puede ser susceptible de variaciones, pero estas solo se perciben con el paso del tiempo. Entonces, yo lo que les mencionaba, una lengua, un idioma, puede sufrir cambios. Puede que el idioma que nosotros hablamos ahora, que es el español, antiguamente lo hayan hablado de una manera distinta, hayan utilizado otros términos, pero a medida que hemos ido avanzando en el tiempo, ha ido evolucionando nuestro lenguaje. Se han ido incorporando más palabras a lo que es la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, a medida de eso, nosotros hemos ido conociendo nuevas palabras. Por eso dice que experimenta cambios, bastantes cambios desde la época antigua hasta la actual. Es intangible, requiere del habla para manifestarse. Forma parte de una realidad abstracta, ya que no existe de forma física. Entonces, el lenguaje, perdón, la lengua, ya, vamos a utilizar necesariamente el habla para manifestar, ¿verdad? Necesariamente. Va a formar parte de nuestra realidad, porque la lengua o el habla no la podemos tocar, no la podemos, sí la podemos utilizar y todo ello, pero de forma física no existe. Por eso es intangible. Vamos a continuar con los tipos de lengua. Le hemos resumido en lengua materna y segunda lengua. ¿Qué es la lengua materna? Es la que asimila en el hogar o grupo social más inmediato, muchas veces de forma inconsciente. Entonces, la lengua materna dice que es la que se asimila en el hogar. A medida que nosotros hemos nacido, nos han inculcado una lengua, nos han enseñado a hablar una lengua y este es propio de nosotros. Es la lengua materna, la llamamos, porque es la primera lengua que nos han inculcado a partir de nuestro nacimiento. Por eso se dice materna. Es la primera lengua aprendida y esta es la primera lengua que nosotros vamos a aprender. Se aprende generalmente por transmisión de la madre. Puede ser de nuestro entorno, porque ¿qué hay de aquellos niños que cuando nacen lastimosamente fallece la mamá, el papá, los hermanos, le inculcan una lengua, un idioma, y el cual la niña o el niño va a hablar hasta que sea grande, es su primera lengua. Entonces es transmitido, ya puede ser de la madre, del padre, hacia el niño. Es la lengua que el individuo siente como propia, por lo tanto tiende a usarla para comunicar ideas complejas en términos intelectuales o emocionales en comparación con otras lenguas adquiridas posteriormente. Entonces, esta primera lengua que se adquiere desde que se nace, desde que se empieza a hablar, ya dice que nos va a permitir a nosotros comunicarnos durante toda nuestra vida, ya durante toda nuestra vida, porque lo vamos a optar como propia. Vamos a decir, mi lengua, la que yo hablo es el español, no vamos a decir la que mi mamá me ha inculcado, pero no decimos eso. Decimos, yo hablo el español, entonces, porque ya lo optó como propio. La segunda lengua ya es aprendida mediante el estudio consciente y se usa generalmente como una segunda opción después de la lengua materna. Después de la lengua materna, dice, tenemos una segunda lengua, que es la que nosotros podemos estudiar tal vez conscientemente, decir, quiero estudiar esta lengua, me gusta la lengua, por decir a la aymara, y a algunos que les gusta el inglés, yo quiero estudiar esta lengua, me gusta, entonces ya por decisión propia, ya no porque nos hayan inculcado eso desde niños, sino porque nosotros hemos decidido optar por una segunda lengua, ya aparte de la lengua materna. La lengua viva y la lengua muerta, ¿qué quiere decir? La lengua viva es aquella que se utiliza de forma consciente en un grupo, comunidad o lo suficientemente grande como para asegurar su evolución y transmisión a lo largo del tiempo, sin importar si es nativa o dominante, natural o construida. Entonces, esta lengua viva, para que una lengua esté viva y trascienda con el tiempo, dice que debe estar en un ambiente, en un grupo social amplio, ya suficientemente grande para que ellos lo transmitan de generación en generación, pero además esto vaya evolucionando. Si una lengua va a existir en un entorno pequeño, en una sociedad pequeña, va a desaparecer la lengua y va a ser considerada como una lengua muerta. Entonces, una lengua viva va a ser aquella que
necesita una comunidad grande, grande para transmitir, para evolucionar y para que transcurra con el paso del tiempo. No importa si este es nativo o dominante, dice, necesariamente tiene que ser que esté en un entorno grande para ser transmitido. Por ejemplo, el guaraní es una lengua indígena utilizada en Paraguay como idioma cooficial, así como en algunas partes de Bolivia, Brasil y Argentina, es un ejemplo de la lengua viva. Entonces, el guaraní, si bien es una lengua nativa ya, o dominante, pero dice que incluso el Paraguay ha optado por esta lengua ya, y la mantiene viva porque se ha desarrollado en un entorno, en una comunidad grande ya, y se mantiene viva. Una lengua muerta ya no tiene habitantes, lo que impide mantener su continuidad. El latín es una lengua muerta, puesto que si bien existen documentos en ese idioma y es utilizado en el Vaticano, no tiene suficientes hablantes como para mantener su continuidad. Entonces, la lengua muerta es aquella cuando ya el grupo se ha reducido de habitantes y han muerto. En Bolivia tenemos varias lenguas que han muerto. ¿Por qué? Porque se ha producido en grupos pequeños, ¿ya? En grupos pequeños, en pueblitos pequeños, que han desaparecido los pueblitos y junto con ellos la lengua. Hay algunos que sí se han mantenido. Por ejemplo, el latín, ¿ya? El latín es una lengua muerta. ¿Por qué? Porque ya no se habla, no se habla. Las personas ya no utilizan este idioma. En el Vaticano sí dice, pero se necesita un entorno más grande, una comunidad más grande para poder hacer revivir al latín. ¿Se dan cuenta? Entonces hay lenguas, en Bolivia tenemos varias lenguas que han muerto, ¿ya? Porque no se ha podido mantener, han muerto algunas de las culturas pequeñitas que habían y con ellos ha muerto la lengua. ¿Qué es el habla? El habla es la manifestación individual de la lengua, ¿ya? Entonces hemos dicho que para hablar el idioma, el lenguaje, necesitamos el habla, ¿ya? El habla para poderlo transmitir. Pero ahora, ¿qué es el habla? Ya es la manifestación individual de la lengua, es decir, que cada sujeto hablante, aunque está sujeto a las convenciones establecidas por la lengua, la emplea de una forma particular. Todas las personas hablamos de diferente forma. A eso se refiere el concepto. Todas las personas. Si bien existen reglas gramaticales, reglas de ortografía para poder hablar correctamente, todas las personas tienen diferente forma de hablar. Yo hablo diferente que ustedes hablan diferente que los papás hablan diferente que los hijos, y de esa forma. Hay una diferencia, forma particular de hablar. En este sentido, la lengua requiere del habla para concretarse. Por el habla no existiría sin la lengua. Si no podemos hablar nosotros, si no hablaríamos, no existiría una lengua. Entonces, la riqueza que le da la lengua al idioma es que nosotros podemos hablar y a medida de ello también va transmitiéndose de generación en generación. Elementos del habla. Para que el habla oral se produzca requiere de tres elementos primordiales y principales para que se pueda producir el habla. Articulación es la materialización de los fonemas que componen una lengua. Entonces la articulación es lo que nosotros, cómo pronunciamos las palabras, qué movimientos hacemos al pronunciar la A, la E, la I, la U. Eso nos han enseñado en primaria, la articulación de las vocales, ¿verdad? Cómo nosotros pronunciamos. La voz, el sonido que resulta de la vibración de las cuerdas vocales, el sonido que emitimos nosotros al pronunciar. ¿Qué pasa si hablamos pero no lo hacemos en una voz que nos escuche? No va a servir de nada que hablemos, ¿verdad? Por eso la voz tiene que estar en un tono ya adecuado para que puedan entendernos. El ritmo, la cadencia o velocidad de cada sujeto hablante. Es decir, cada persona adquiere un ritmo, ya un ritmo del habla. Otros hablan fuerte, la mayoría de y jóvenes ustedes hablan despacio, despacito, ¿verdad? Están adquiriendo un ritmo ya del habla, un ritmo del habla. Pero ya cuando estemos en una edad más, ya sean ustedes profesionales, ya estén en universidad, ya van a adecuar su ritmo de voz en uno bueno, en un normal, en el adecuado para que puedan escucharlos a ustedes y entender. ¿Qué pasa si yo en este momento hablo despacito? ¿Será que me van a comprender? ¿Será que me van a escuchar? No lo van a hacer, ¿verdad? Entonces yo tengo que elevar un poquito la voz para que puedan comprender y entender lo que estoy hablando. Pero además de elevar la voz, estoy uniendo estos tres elementos del habla. Articulación, porque estoy articulando las palabras. En pocas palabras, estoy moviendo la boca para pronunciar las palabras.
Hay personas que no pronuncian las palabras, es más, ni mueven la boca, pareciera que hablan dentro de la boca y no se les entiende lo que hablan. Estoy regulando el tono de mi voz, no estoy gritando, pero tampoco me estoy silenciando. El ritmo, estoy haciendo pausas donde es necesario, donde lo requiere, estoy respirando. ¿Qué pasa si yo hablo de corrido? No me van a entender. ¿Qué pasa si yo hablo con varias pausas? Se van a cansar de escuchar. Entonces tengo que adecuar la velocidad de cómo estoy hablando para que puedan comprender. La ausencia de alguno de estos elementos impediría un ejercicio correcto del habla y por lo tanto la facultad de comunicarse se vería seriamente limitada. Si yo omito uno de estos, por ejemplo, mi voz, la hablo despacito, empiezo a hablar, va a limitar, dice, nos va a limitar lo que nosotros queremos comunicar. Ese proceso de comunicación que es importante no se va a poder lograr porque no estoy poniendo en práctica uno de estos tres elementos. Estos tres elementos es muy importante que pongamos en práctica al momento de hablar. Y por último, vamos a conocer qué es el dialecto. Es una de las posibles manifestaciones de una lengua o idioma determinado. Se produce en el marco de un contexto determinado, ¿ya? Por lo general geográfico, y no presenta diferencias radicales respecto a la lengua que imposibiliten del todo el entendimiento. Entonces, en pocas palabras, jóvenes, para resumir este concepto, el dialecto son los cambios que sufre una lengua o un idioma determinado, ¿ya? Generalmente esto tiene que ver, dice, con lo geográfico. Por ejemplo, en Bolivia, en Argentina, se habla el español, pero ellos tienen un dialecto diferente. Los argentinos tienen, a eso que le decimos, tienen un acento diferente, eso es el dialecto, ya, eso es el dialecto. Son cambios, ya que un determinado lugar geográfico lo hace a una lengua determinada, ya, porque hablamos el español, ya en Argentina se habla el español, en Brasil se habla el portugués, ahí no. En España se habla el español, pero ellos tienen un dialecto diferente, porque son los cambios ya que le hacen al idioma, a un idioma determinado. Sin ir muy lejos, en Bolivia tenemos dialectos diferentes. Nosotros hablamos, por ejemplo, en el oriente del país, en Santa Cruz, en Tarija, en Beni, tienen un acentito diferente. Pero ¿qué pasa en La Paz, en Cochabamba, en Potosí? Tenemos otro diferente. No tenemos tanto ese acento, ¿verdad? Entonces, ese es el dialecto. Son los cambios a un idioma determinado que lo hacen, por lo general geográfico. Entonces, por lo general, todos en Santa Cruz hablan así. Por lo general, todos en La Paz hablamos así, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con ello. Dicho en otras palabras, los dialectos son cada una de las formas específicas de hablar un idioma que se distinguen en su habla. Entonces, no todos hablamos diferente. Si bien hablamos el mismo idioma, ya hay regiones que lo hacen cambios, que lo han hecho cambios, y esos cambios claramente nosotros podemos identificar. Dentro de los tipos de dialecto tenemos el geográfico y el social. El geográfico, dice llamados variantes diotópicas o geolectos, son más variaciones de una misma lengua que tienen lugar en las distintas poblaciones que la hablan como consecuencia del paso del tiempo y la separación geográfica. Lo que pasa en Bolivia, en Santa Cruz se habla un dialecto, en La Paz se habla otro dialecto, pero eso no cambia, hablamos el mismo idioma. Ya eso tiene que ver con lo geográfico. Y lo social, llamados variantes o sociolectos, son las variaciones de una misma lengua que tienen lugar entre los distintos extractos. Entonces dice, dependiendo de la clase social, ya, o profesiones o circuitos sociales, eso va a ser el dialecto social. Vamos a optar un dialecto diferente, ya, al natural, en una lengua determinada, dependiendo la clase social, la profesión que optemos, o algún circuito social o cultural que nos rodea. Jóvenes, esa ha sido la explicación del tema. El tiempo se nos está acabando. Tengo un minuto por haberse corrido en la última parte. Espero que hayan comprendido el tema y voy a mandarlo, por favor, para que lo hagan en sus cartapacios este tema. Este tema no va a tener una práctica, ¿ya? No tiene una práctica porque son conceptos que ustedes deben